Buenas tardes o buenas noches, profesora Paula Muñoz, en la hora que esté viendo este video. Hoy, vamos a hablarles sobre el choque cultural en América y sus subtemas que tuvo. Principalmente el choque cultural en América es una experiencia que una persona puede tener cuando se traslada a un entorno cultural que es diferente del lugar donde se nació. La conquista española permitió a los españoles extender e imponer a los habitantes de América elementos como su lengua, la religión católica y todo un sistema de valores vinculado a esta última. Este proceso, además, sentó las bases para la formación de una cultura mestiza que caracteriza al continente americano en la actualidad. Bien, como podemos apreciar en la segunda diapositiva, tenemos que el mestizaje durante la etapa colonial, los varones españoles, mujeres indígenas y africanos, estuvo muy marcado principalmente por las relaciones de dominación entre los colonizadores y los indígenas encomendados o los esclavos de origen africano. Recordemos que los mestizos nacen a través de son la mezcla de un blanco con un indígena, como podemos ver en la imagen. La mujer que es una indígena y un hombre blanco, es la mezcla entre el mestizaje. También tenemos qué significó el encuentro de ambas culturas, de los europeos y americanos. Los europeos quedaron impactados por la exuberante naturaleza de América, creyeron ver en ella el paraíso terrenal y un lugar de incalculables riquezas. Por otra parte, fue percibida como un lugar propicio para expandir el cristianismo. Se consolidó un sentimiento de superioridad de los europeos sobre otras culturas, considerando las diferencias como un signo de inferioridad. En los americanos significó el fin de sus civilizaciones. Además, se produjo un cambio profundo en su desarrollo, ya que los pueblos originarios debieron regirse por patrones culturales europeos. Con los primeros contactos comenzó un proceso que ocasionó la muerte de una importante proporción de la población indígena. La crisis demográfica. Una de las primeras y más evidentes consecuencias del encuentro entre los indígenas americanos y los europeos fue el descenso de la población local, lo cual se debió principalmente a la propagación de enfermedades y, en menor medida, al sistema de trabajo forzado impuesto por los españoles y los enfrentamientos violentos entre ambos grupos. Ahí en las imágenes se muestran cómo los españoles sometían a los indígenas. Siguiendo con la economía, dice que el dominio europeo sobre América modificó las relaciones comerciales vigentes en el mundo y sentó las bases de un nuevo modelo económico llamado mercantilismo, donde se aumentaba la riqueza de un país a través de la acumulación de metales preciosos. En aquella época la riqueza de una nación era medida según las reservas de oro y plata que tuviera, metales que fueron extraídos en grandes cantidades desde América y que no solo enriquecieron a España, sino también a otras naciones que pronto le arrebatarían el lugar a la corona española. Por otra parte, el comercio comenzó a basarse en la explotación de materias primas y el comercio de esclavos. Además, con la introducción de tecnología como las bestias, la rueda y el hierro, los indígenas en las principales ciudades empezaron a practicar oficios como herrería, sastrería y zapatería. El resto siguió en la agricultura y la artesanía prehispánicas, pero a mayor escala. Las principales actividades económicas: minería, agricultura y ganadería. Tenemos 3 puntos muy importantes, los cuales son: se utilizaba la mano de obra indígena. Los intercambios comerciales funcionaban de la siguiente manera: España suministraba trigo, aceite, ganado, vid y armas. Desde América se enviaba metales preciosos, maíz, cacao, entre otros productos. Para regular el comercio, la corona española estableció un monopolio comercial con Sevilla como único puerto autorizado. Como diapositiva 8 tenemos las principales relaciones esclavistas de explotación, que son la encomienda, la mita y el yanaconazgo. La encomienda: un grupo de indígenas era llevado a una concentración para que trabajara en labores cuyos productos beneficiaban al encomendero español, a cambio de una pequeña retribución que no les permitía mejorar sus condiciones de vida. La mita: los indígenas de una comunidad eran sorteados para trabajar durante un tiempo determinado en las propiedades de los españoles. El yanaconazgo permitía esclavizar permanentemente a los pueblos prisioneros de las guerras de conquista sin percibir remuneración. Ahora veremos el intercambio de las nuevas especies de animales y vegetales. 2 puntos importantes:
Los productos introducidos en América que tuvieron más impacto fueron el trigo, la carne y sus derivados, el azúcar, los cítricos, ciertas hortalizas como la cebolla y el ajo, y algunos condimentos como el perejil, el cilantro, el orégano y el clavo de olor. La incorporación de nuevos cultivos americanos que eran la base de la alimentación indígena, como la papa, enriqueció la dieta de los europeos. El maíz, el ají, el tomate, las calabazas, los frijoles y el chocolate. Animales llegaron a América desde Europa, especialmente ganado. Política, religión y sociedad. Cristianización forzada como mecanismo de dominación ideológica, supresión de sus propias instituciones políticas, implementación de los cabildos y participación indígena en estos mediante cargos relativos, transformación de reinos precolombinos y tribus independientes en comunidades campesinas en el contexto de una estratificación social en la que con el tiempo los estamentos indígenas fueron nivelados en una sola categoría colonial. Disminución del tamaño e importancia de las noblezas o cacicazgos indígenas y el camino de rol a colaboradores de la corona. La nobleza indígena asimiló mejor la cultura hispana, pues conservó privilegios. Y por último tenemos la estructura familiar. Las parejas comenzaron a casarse más jóvenes, posiblemente para poder cobrar impuestos, prohibición de la poligamia y de las uniones de parientes entre los dos primeros grados, introducción del compadrazgo como figura familiar. Con frecuencia la nobleza indígena se casó con los españoles. Y bien, eso fue una breve explicación sobre el choque cultural en América y sus puntos importantes. Muchas gracias por ver el video.